5 menos 5 minutos de la tarde, estamos en directo en el magazine y vamos a pegarnos a la actualidad, a todo lo que está pasando en lo relacionado con el mundo de la agricultura. Ya lo habrán visto, se habrán informado, las protestas, las denominadas como tractoradas, son ya una costumbre por parte de esos agricultores que demandan más respaldo de cara a la aplicación de la política agraria común impulsada desde la Unión Europea. Por ello, vamos a abrir este espacio en el magazine, vamos a recibir a nuestro siguiente invitado, a Daniel Alejandro Contreras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Voz autorizada para pronunciarse acerca de todas estas polémicas y para hacernos una radiografía de todo lo que está pasando en el mundo relacionado con la agricultura. Con mucho gusto. Eres ingeniero técnico agrícola, Sí. Trabajas en la explotación agropecuaria desde 1965. Sí, exactamente. Acabé la carrera y allí comencé ya sin interrumpidamente, no he parado de ejercerlo. Por ello, el conocimiento que tienes acerca de todo lo que está pasando, supongo que lo estás viviendo de cerca, ¿verdad? Sí, el seguimiento ha sido continuo, normal, ¿no? ¿Qué balance haces? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se están produciendo todas estas protestas? Y la primera pregunta que le hago, además de ese balance, ¿son justificadas? Sí, por supuesto. Es que ha habido una evolución. O sea, la paz comenzó, la Comisión de Lors, que fue los que la instalaron, la hicieron, pues hicieron algo que era lógico, que era compensar la diferencia de precios y costes mediante unas ayudas, que se llama ayudas a la producción. ¿Es esa la base de la política agraria común? Ahí comienza, pero es que a partir de ahí, es que ha ido complicándose, disminuyéndose, llenándola de burocracia y no es más productiva, no es mejor, no es más eficaz. ¿Se ha perdido un poco ese objetivo que se estableció en Sí. esa primera política agraria Sí. común? Sí, bueno, es distinto, es que ha cambiado completamente. ¿Por qué? Pues por varias razones. Porque se ha llenado de criterios que no son agronómicos, por decirlo, ¿no? Y yo creo que lo que no es agronómico, ciencia agronómica verdadera, no contribuye a favorecer la producción, las calidades, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el mercado trata de imponer sus normas, ignora todo lo demás, llegamos a lo que hemos llegado. Decía Jacques Delors, se le atribuye una frase que la he recordado varias veces, ¿no? Pregunta si alguien es capaz de enamorarse del mercado. Y yo creo que observaba que alguien planteaba, por decirlo de alguna manera, llevar el becerro de oro a pastar a los jardines de Bruselas, por ejemplo. O sea, Coincide, ¿no?, con esa afirmación de que no se puede legislar el campo desde un despacho de Bruselas. no, de ningún despacho. O sea, es que la realidad es tan cambiante, tiene tantas variables, que no se pueden resumir ni en un instante, ni por un plazo concreto, porque es que varía todo. ¿Cree que existe una diferencia entre lo que se percibe desde, en este caso, Bruselas, que es quien legisla esa política agraria común, y la situación, la realidad que se vive en el campo? Yo creo que es peor. Yo creo que detrás de todo esto hay un planteamiento que no se nos ha contado para nada, y que impone incluso a una ideología que no tiene nada que ver con lo que es el proceso productivo y el consumidor en absoluto. O sea, es imponer unos condicionantes que no se van a cumplir muchas veces. Hoy, por ejemplo, estamos viendo que lo que era la Agenda 2030 se ha quedado en la Agenda 2024. O sea, ni se cumple el periodo, ni los fines, ni nada, desde el punto de vista del agricultor, ¿no? Eso, claro, se lleva a unos desajustes tremendos. Porque a ver cómo vas a hacer tus números ni cuentas con algo que te cambia radicalmente todo. Esto se ha ido aguantando más o menos hasta que la guerra de Ucrania ha acelerado todos los costes y los precios, y esta la disparidad que hay, que es insoportable, ¿no? Con la gente es lógico que salga a la calle y lo diga, es normal, tiene que manifestarse, ¿cómo no? Pero el problema es que mañana, o pasado mañana, o el mes que viene, cuando de verdad estas manifestaciones se vean satisfechas en lo que piden, o no, depende, tenga que decir, bueno, vamos a resolver. ¿Cómo? Ahí está el problema. Y te digo esto porque yo fui fundador de Jóvenes Agricultores en Madrid y en Soria, y cada vez que había una manifestación, yo lo decía, ¿no? Oye, mañana, cuando volvamos a casa, ¿qué? ¿Qué? Porque hay que resolver. ¿Cree que son parches lo que se ponen para solucionar este tipo de protesta en el que se muestra el descontento de la población, en este caso del sector de los agricultores? No, los agricultores piden y saben lo que están pidiendo, lo saben, porque saben dónde les duele. Pero el problema es que lo que se dan son parches, ¿por qué? Porque son parciales, son medidas parciales, superficiales, ¿no? Superficiales. Y así no se va a resolver, va a continuar el problema, se va a agravar, van a aumentar las pérdidas y puede llevar al campo a la extinción.
¿Cuál es, precisamente, al hilo de esta afirmación, ¿no? De que puede sonar catastrofista, pero es la realidad que viven? Es que realismo puro. O sea, yo veo en la contabilidad todos los años lo que pasa y te puedo enseñar balances donde puede haber beneficios y puede haber grandes pérdidas. O sea, a ver, ¿cómo se digiere eso? Precisamente la PAC se destina desde Bruselas un tercio del presupuesto comunitario a esas ayudas, ¿no? A los agricultores, no son suficientes. No, es que ha cambiado todo, porque la relación costes-precios ha cambiado muchísimo. Y los costes han aumentado, de entrada han aumentado mucho, y la relación costes-precios más todavía. Entonces, claro, si eso no se revisa, a la vez, en el mismo tiempo, pues tiene que haber desajustes a la fuerza. Precisamente estamos viendo imágenes de ese movimiento independiente de agricultores y ganaderos que se han, que han protestado en las calles de la capital. El objetivo de esas tractoradas que han tenido lugar durante las últimas semanas en distintos puntos de la provincia han confluido todos en esa capital. Sin embargo, son manifestaciones que no cuentan con el apoyo a veces de las OPA o que no están autorizadas. ¿A qué cree que se debe? Pues la diferente sensibilidad que ha habido de lo que son organizaciones que han tardado en manifestarse y la auténtica necesidad que está al ritmo que está y en el volumen que está. O sea, la comunicación de estos agricultores mediante WhatsApp ha sido ¿por qué? Porque existe la necesidad de resolver. O sea, es que hay problemas de verdad. Entonces, no contar con esa realidad tal y como es ha llevado a esa disparidad de fechas en la que unos se manifiestan ahora, otros la semana que viene, otros la siguiente. Eso no está bien. Porque no hay una coordinación en algo que es un problema real, ¿no? Que está sucediendo y en algo que está, pues abocando a la ruina, a la crisis de muchas, empresas agropecuarias. Mira, yo por ejemplo te traigo aquí documentos donde puedes ver. Desde luego que es importante también abordar un tema tan crítico, ¿no? Que afecta tanto con datos como los que traes. Cuéntenos. Mira, aquí tienes. Porque es que ha habido advertencias. Esto comenzó, y te voy a citar este poema que has leído de Europa. ¿Lo has leído ya o...? No, bueno, claro, es que también te cuentas con una faceta que es la de escritor, tienes hasta 15 obras en las que abordas también un poco este tema del que estamos viviendo. Pues, desde el principio, claro. Mira, Europa, libre del rapto, otros mitos la quieren sometida. Antiguo egoísmo repetido, de su ego vago poseída, Europa, o la historia creada de imperios sucedida, olvida la verdad eterna. Busca lenta o sorprendida, sin hallar cierta la causa de su olvido. Llora arrepentida por errar culpable, infiel a su fe y a su antigua vocación. Es por cuanto fe fue, ya no sabe de sus faltas la razón. O sea, ¿por qué Europa no ha ido de verdad con más equipos, con más gente, con más profundidad, con más ahínco, con más amor, como decía Delors, ¿no? A plantear lo que de verdad es y lo que debe ser la alimentación, que es un problema vital. O sea, no es que dependa de la apreciación de nadie, es que es vital. Alejandro, le quiero preguntar una cosa. Dices en uno de esos versos, Europa llora arrepentida. ¿Crees que llora arrepentida o llorará arrepentida? ¿Son conscientes en Europa de la importancia y magnitud de este problema? Sí, ya lo creo que le va a afectar y mucho, porque es que son errores que tienen consecuencias económicas para todos, pero dramas familiares, dramas sociales, como estamos viendo, o sea, de una dimensión, pues que esto te lo cuentan hace 15 años y no te lo crees, pero es que está. Si no lo vas siguiendo poco a poco, lo desconoces. Entonces, no se puede decir que queremos ignorar lo que está pasando si no hemos mirado antes. Hay que ver. Precisamente llevas muchos años poniendo esa mirada crítica en el asunto de la PAC y obra de ello, como resultado da este libro, La cultura del trigo. Es un libro, una publicación del año 2010 en el que ya analizas lo que es la política agraria común y en el que incluso aportas soluciones. Una de ellas pasa por analizar este gráfico que estamos viendo aquí. Cuéntanos cuál es el contenido de este libro, La cultura del trigo, y sobre todo, cuál es la solución que aportas. El libro La cultura del trigo, si ves los prólogos, también por ejemplo, ya lo dicen, ya existía el problema del trigo de costes y precios, ya existía, ¿no? Y lo dicen los prologuistas. Yo no he hecho, sin abundar en eso, pero no abundar para crear, digamos, una opinión contra nadie. Es porque eso no resuelve el problema, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho? En el lenguaje poético lo que se ve es que es un lenguaje que tiene cierta sensibilidad, que no trata de herir a nadie, no tiene por qué molestar a nadie, pero la poesía tiene una virtud, que es la capacidad de definir. Eso es lo más importante. La poesía define, es que define siempre. Entonces, yo qué hice, me planteé el problema como era, y digo, bueno, ¿esto cómo se corrige? Pues lo que dice el ministro es, vamos a crear la agencia de control de la cadena alimentaria. Vale.
y por qué no ha funcionado hasta ahora las medidas sancionadoras, que son medidas de cirugía. Es que no hay un organismo vivo que aguante la cirugía como único tratamiento continuo. Es que es imposible, ¿no? Entonces, yo lo que pensaba ahí, y se ve que es que la relación productores, consumidores y mercado o comercio, como quieras llamarle, tiene una expresión diaria. Es algo paralelo a la realidad. No tiene nada que ver el que tú puntualmente quieras sancionar con que eso no se siga produciendo. O continuando, pero milimétricamente cada paso, cada día. Entonces, ¿qué ocurre? Yo observando eso, lo que hice fue analizarlo y lo que ahora se denomina con tanta frecuencia la sostenibilidad, que es una palabra de moda, pero claro, el mismo uso de esa moda lo que hace es perder la misma esencia de lo que es el principio, porque por rutina se dice, pero no se siente. Alejandro, precisamente le quiero preguntar acerca de ello. Hablabas de la implicación, ¿no?, el contagio de la PAC por la Agenda 2030, esos principios de sostenibilidad. ¿Está el campo preparado para una transformación? ¿Está el campo encaminado y encauzado hacia esa sostenibilidad o es incompatible, bajo su punto de vista? Es que no es lo mismo. La sostenibilidad no puede llevarse a la práctica de manera que lleve lugar a amputaciones de la actividad, que las aparte, que las desprecie, o que las lleve a la extinción por asfixia económica. Es que ese es contradictorio. O sea, si tú quieres ordenar un sector, ¿cómo vas a pretender que parte de ese sector se vea abocado al exterminio? Oiga, usted se está equivocando. No lo digo yo. Lo dicen un montón de países que han salido todos a la calle. Tú imagínate lo que es el espectáculo de ver un continente entero, con tanta gente en la calle, con tantos tractores en la calle, todo el continente, y que estuvo a punto de arder el Parlamento Europeo. Bueno, estamos viendo cómo estas protestas se han extendido y ahí pasan por, fundamentalmente otros países, lo veíamos también en Francia especialmente. Francia son otra cosa. Los sindicatos franceses son distintos a los de aquí. ¿Por qué? Pues que a lo mejor los pagan los afiliados mismos, sin más aportaciones. Son un país que tiene una concepción del cooperativismo y del asociacionismo distinta, más activa, más radical incluso a veces, ¿no? Ya llevó a eso. O sea, entonces te preguntas, bueno, si una democracia lo que ve es cómo puede arder su parlamento, ¿qué ha hecho? ¿Por qué no lo ha escuchado antes? ¿Por qué? Hablamos otra vez nuevamente, ¿no?, de esa desconexión un poco entre donde se legisla esa PAC y también la realidad de acercarse a los campos y comprobar cuál es la realidad de cientos de miles, ¿no?, de agricultores. Yo tengo aquí documentos donde demuestro que he insistido continuamente desde el 98, 2010, 2012, 2020, continuamente con documentos, hasta que por fin tuve respuesta de Bruselas. Pero claro, Bruselas te responde que sí, que muy bien, que tal, pero sigue sin resolver. ¿Por qué? Pues porque son dos planteamientos que divergen completamente. No es igual pensar tú en lo que es la agronomía, como tú la has aprendido en la universidad, en la escuela, que los criterios que se han inculcado después en papel, digamos, en la realidad, ¿no?, en los datos, en lo que es el propio sector. En negro sobre blanco, que eso al final, esto se puede cambiar, ¿no? Pero la realidad no cambia. Precisamente, hablábamos también al comienzo de la entrevista cómo desde el año 1965 te dedicas a esa explotación agropecuaria, con esos conocimientos como ingeniero técnico agrario. Le quiero preguntar, en base y en pro de su experiencia y propio punto de vista, remarcar y matizar ese carácter subjetivo, ¿no?, del análisis de lo que está sucediendo, pero le quiero preguntar acerca del futuro. ¿Cómo ve los próximos meses la evolución de estas protestas y por consiguiente también del sector tan vital como es el de la agricultura? Esto tiene un análisis que hay que verlo bajo varios aspectos, ¿no? Es la emoción que mueve estas cosas, en parte, pero hay una realidad económica, pero la emoción está llevando a todas las personas a que salgan a decir esto es así, no queremos esto. Pero hay otra cosa que es más profunda, que es la profesionalidad y la esencia de la vocación. Entonces, eso ni se puede cambiar, ni hay por qué cambiarlo, ni es bueno cambiarlo, ni lleva a ninguna parte cambiarlo. O sea, la vocación de cualquier profesión, en cualquier profesión, es esencial. O sea, tú no puedes decir a un médico, usted no sienta lo que hace, o un profesor no sienta lo que hace, o a ti, por ejemplo, no sientas lo que haces, porque harías de este programa, por ejemplo, algo frío, se comunicaría peor,
No, desde luego que la vocación es algo clave, además, Exacto. obviamente, de esos principios, Exacto. esas motivaciones Exacto. económicas que invitan a vivir, a sobrevivir en Claro, algunos casos. claro. Le estaba preguntando sobre todo cómo lo ve usted en las próximas semanas. ¿Cree que va a haber una solución? ¿Volvemos a los parches de los que hablábamos antes? Pues yo creo que por lo que he oído del ministro, si únicamente se refiere a estos principios, fíjate, principios de reciprocidad, ¿en qué va a consistir su aplicación? ¿Solamente en el control de pesticidas? No. ¿Cree que debe ser mucho más La extensivo y reciprocidad abarcar? implica compromiso, acuerdos, tratados, de tal manera que no pase lo que está pasando. Esa total falta de competitividad en la que te sitúan, porque te están alterando todo, condiciones, ¿no? Principio de preferencia comunitaria. Si de verdad este principio de preferencia comunitaria se hubiese hecho caso textualmente a lo que es, no estaríamos como estamos. Porque hay países terceros que es que nos toman el pelo. Principio de seguridad alimentaria. ¿Qué lasitud, digo aquí, y no quiero equivocarme? En la aplicación del mismo nos ha situado en desventaja al productor y en riesgo de la salud del consumidor. O sea, si ahí tiene que haber de seguridad alimentaria, hay que contar con la sanidad. Con la sanidad. Falta conexión en ese punto. Claro. Principio de soberanía alimentaria. ¿Cómo se va a definir y en qué va a consistir su aplicación? En derramar mercancía de cada país en las fronteras del otro, aunque sean todos miembros de la Comunidad Europea. O sea, si somos miembros los dos, ¿por qué va a tirar tus camiones al suelo? ¿Por qué? Eso no es soberanía alimentaria, eso es otra cosa. Desde luego que son muchos los interrogantes que planteas, Alejandro, y son muchos los principios que hay que tener en cuenta. Decíamos también al principio, es un tema bastante complejo, es una realidad que hay que ver desde distintos prismas, y desde luego que esto sirve un poco también como análisis, ¿no?, de lo que está pasando, y que yo te agradezco, porque nos traigas ese análisis y que pongas en pro de los espectadores, ¿no?, también el conocimiento que tienes en la materia. Principio de sostenibilidad. La palabra sostenibilidad, de la que hablábamos antes, de tal uso que suele manejarse como una moda, suplanta la definición que haga de este principio la esencia de su mismo valor. O sea, confundirlo con lo que es la misma exigencia de su necesidad. O sea, si de verdad son principios necesarios, ¿por qué se retrasan? ¿Por qué no se han aplicado ya? Exacto. ¿No? Pues digo, la aceptación de estos conceptos durante tanto tiempo que ha desembocado en este episodio actual expresa el hartazgo y el límite de la economía agraria en todos los países de la comunidad y demuestra que, primero, reivindicar es necesario. Es necesario. Lo estamos viendo precisamente. Debe hacerse hace tiempo. Y resolver es urgente y es vital. O sea, no se puede continuar con esta espada de Damocles ahí encima siempre, porque es que es absurdo. Precisamente, y como respuesta rápida, Alejandro, ¿es optimista usted o...? ¿Cómo? ¿Optimista? Sí, sí, sí. Optimista respecto a este sentido. Bueno, pues Alejandro, pues estaremos muy pendientes, desde luego que en los servicios informativos de esta casa y también en el magazine estaremos muy pendientes de esta actualidad y viendo cómo suceden estas tractoradas. Alejandro, se me ha quedado muy corta la entrevista, necesito más tiempo con usted, especialmente para abordar esta faceta literaria, porque como decíamos, tiene 15 obras, tiene poemarios, el último El abrazo de la luz, que ha salido en verano de 2023. Yo le invito aquí en directo formalmente a que venga otro día y hablemos ya no solo de cómo evoluciona este tema, sino también de todo cuando quieras. Perfecto, pues lo dejamos entonces ahí. Yo te había traído, porque no lo puedo evitar. Cuénteme. No lo puedo evitar. Mira, Agricultura y sociedad. ¿Que es una obra suya? Sí. Surcos imborrables sin herir la tierra. Siglos que son huellas, llama y esperanza. Sin silencio y sin alma, ¿qué soledad queda? ¿A quién derramará el alba su fulgor y su pureza? El misterio y las estrellas callan, duerme la luz que no se apaga. Y el amanecer, luz y calma, mendigará la belleza, vagará sin contemplarla. ¿Surgirá inmortal el poema, virtud esencial y don de la palabra? Si el arado muere, sin surcos, trazará el rumbo el brazo eterno del poeta. ¿Es la inspiración y el error? Queda sin respuesta, yerto, incapaz de comprender por qué yerra. La verdad es la que es, y así se muestra verdad y necesidad en Europa entera. Alejandro, yo no veo mejor forma de acabar la entrevista hablando un poco también a través de esos versos, ¿no?, de lo que es la agricultura para el ser humano, pero también lo que es el ser humano para la agricultura. Gracias por acercarte esta tarde aquí al magazine. Bueno, ¿ya he cortado? Ahora hacemos una pequeña pausa de publicidad y enseguida damos cita para esta próxima entrevista de carácter más literario. Pues gracias, Alejandro, y como decimos, hacemos una pequeña pausa de publicidad y enseguida volvemos con más entrevistas y muchos más temas aquí en el magazine de La Ocho Soria.